La novia del bandolero, capítulo 10, de Bárbara Cartlán. Tú misma debes reconocer que tienes buena parte de culpa. Tienes imaginación y una cantidad poco común de inteligencia en una mujer. Sin embargo, no parecías darte cuenta de lo que estaba sucediendo bajo tus narices, que Hungría, Rumania o Serbia podían apoderarse de tu país sin tener que perder un soldado en el proceso. Debido a que sabía que él tenía razón, Ileana se encolerizó aún más. Esa es su versión y ha logrado que todos la crean, dijo. Pero en mi opinión, creo que ha exagerado ese peligro, porque así convenía a sus intereses. Yo siempre he pensado que nuestros vecinos son encantadores y tienen buena voluntad hacia nosotros. Y como he recibido proposiciones de matrimonio de las familias reales de casi todos ellos, no creo en la historia que usted ha inventado para asustarnos. Ahora te estás comportando como una necia, le espetó el príncipe Vladilas. No voy a seguir discutiendo contigo, porque solo estás tratando de disculpar lo que no tiene disculpa. Ya veo que está muy complacido consigo mismo, comentó Ileana. Así que reconozco que no vale la pena seguir discutiendo. Sin embargo, no creo que necesitemos que usted nos salve, como lo ha expresado con tanta elocuencia. Desde luego, su teoría ha sido un excelente escalón más para subir al lugar que ambicionaba. Por supuesto. ¿Y quién podría expresarlo con más delicadeza y más diplomacia que tú, querida mía? La forma en que lo dijo solo logró irritar aún más a Ileana. Lo que está tratando de hacer, dijo ella, es convertir este país en un arsenal de armas de destrucción. Nosotros somos muy felices y siempre lo hemos sido. Atendemos a nuestras cosechas, con las cuales nos alimentamos. Practicamos numerosos oficios y artesanías que tienen a nuestras mujeres ocupadas y criamos, a pesar de sus caballos árabes, los mejores ejemplares de toda Europa. Los caballos, por supuesto, esa es la palabra clave, exclamó el príncipe. Los caballos te han obsesionado a tal punto que no tienes ojos para otra cosa. Pero, ¿cuánto tiempo dura un caballo en una batalla moderna, donde los cañonazos los destruyen sin misericordia, sin importar cuán veloces sean? Su voz era grave al agregar: si hubieras visto el sufrimiento de los caballos en el campo de batalla, como yo lo he hecho, comprenderías que tarde o temprano alguien tiene que inventar un vehículo que sustituya a las bestias, que no grite de agonía cuando recibe el impacto de las balas, o cuando su jinete vuele en 1000 pedazos por las cargas explosivas de un cañón. Habló con tanta intensidad que Ileana lo miró asombrada. ¿Qué estás diciendo?, preguntó. Creo que en el futuro, aunque tal vez pasen todavía muchos años para que tal cosa suceda, los seres humanos, cuando deseen matarse unos a otros, lo harán sin involucrar a animales inocentes que no saben lo que está sucediendo. Debido a que había una nota en su voz cuando hablaba del sufrimiento de los caballos, que Ileana no había escuchado antes, sintió que su furia se desvanecía. Ningún hombre podía ser del todo malo si amaba a los animales, a tal punto que podía hablar de sus sufrimientos de una forma que revelaba hasta qué grado sufría él mismo por ellos. Impulsivamente, se acercó un poco más a él y dijo: estoy segura de que tiene razón, aunque parezca algo irrealizable. De cualquier modo, es algo en lo que me gustaría ayudarlo. Él la miró y dejó de fruncir el ceño. ¿Por qué no?, preguntó. Tal vez juntos podamos inventar algo sensacional. Me gustaría mucho que así fuera. Por el momento, mis caballos están a tu disposición, para que me digas si son tan buenos o mejores que los tuyos. Eso jamás lo admitiría, y estoy segura de que ninguno de sus caballos podría vencer a Satán. Al ver que el príncipe arqueaba las cejas, se apresuró a explicar: Satán es mi caballo, y creo que sería imposible encontrar un corcel más veloz que él. Considero eso como un desafío, declaró el príncipe con voz tranquila. Uno más de los muchos desafíos que tú me planteas. Ella se preguntó qué querría decir con eso, pero no se atrevió a preguntárselo. Levantó la vista hacia él y vio que los ojos del príncipe estaban clavados en su cabello suelto. De nuevo, sin poder contenerse, preguntó:
¿Me está comparando con las mujeres griegas? Comprendo, por la forma en que habló de su madre, que piensa que no pueden compararse con las mujeres de ningún otro país. Es verdad, con una excepción. Debido a que lo había dicho con cierta sequedad, Ileana preguntó con ingenuidad: ¿Cuál? Tú. Ella lo miró asombrada. ¿Debo considerar eso como un cumplido?, preguntó. En realidad, solo estoy declarando un hecho, contestó él. Eres muy hermosa, Ileana, como ya debes saberlo, aunque lo eres de forma diferente a las mujeres griegas que son morenas y, como mi madre lo era, muy suaves, dulces y femeninas. Ileana se puso rígida. Estaba hablando como si estuviera describiendo a la muchacha griega, que le había servido de doncella la noche anterior y quien, estaba segura, debía significar algo muy especial para él. Siento mucho desilusionarlo, dijo en tono ligero, pero, desde luego, como tuvo que casarse conmigo para asegurarse el trono de Socala, tendrá que aceptarme como soy. Es el resultado del amargo precio del poder. Eso no es verdad, protestó el príncipe. Pero estamos casados, Ileana, y creo que debíamos ser inteligentes respecto a esa situación. Me gustaría saber qué quiere decir con eso. ¿Quieres que te lo explique? Al decir él eso, Ileana pensó en la noche anterior, cuando ella lo había amenazado con un cuchillo, y él la había arrojado sobre la cama. Le parecía sentir de nuevo el peso de su cuerpo, la facilidad con que la había dejado indefensa, y el dolor en su muñeca cuando la obligó a dejar caer el cuchillo en el suelo. Debido a que el recuerdo de lo sucedido la perturbaba, bajó primero los ojos y después volvió la cara hacia otro lado. Ya lo ha explicado con mucha elocuencia, dijo con voz vibrante. Pero eso no cambia mis sentimientos hacia usted. Como le dije anoche, lo odio. Desempeñaré el papel de su esposa en público, porque así conviene a mis súbditos. Pero si se acerca a mí cuando estemos solos, le juro que encontraré alguna forma de matarlo. El príncipe Vladilas respondió en el mismo tono seco de voz que había usado antes. Ahora sabemos con exactitud cuál es nuestra posición. Así es, por lo tanto, tenga cuidado. En otra ocasión no seré tan tonta para caer en la trampa que me tendió anoche. Te agradezco mucho que me lo adviertas. Ella dio una pequeña patada en el suelo y se alejó de él. En ese momento se abrió la puerta. El primer ministro, Su Alteza, anunció el mayordomo, el lord chambelán y su señoría el arzobispo. Para sorpresa de Ileana, los tres hombres entraron con pasos lentos en la habitación. Cuando la puerta se cerró con suavidad tras ellos, el primer ministro le dijo a Ileana: «Es mi triste y doloroso deber informar a Su Alteza Real que su padre, que su majestad el rey Milko ha muerto». «Muerto», repitió Ileana. Había estado pensando, desde que volviera al palacio, en subir a la habitación de su padre, pero había estado muy ocupada discutiendo y riñendo con el príncipe Vladilas. De cualquier modo, no había esperado que existiera alguna esperanza de recuperación del estado de coma en que su padre había permanecido durante los últimos 5 meses. Unió las manos en un gesto de angustia. Saber que su padre no vivía le causó una terrible impresión, aunque sabía, desde hacía mucho tiempo, que su muerte era inevitable. Se dio cuenta de que el príncipe se había acercado, hasta colocarse a su lado. Entonces el primer ministro dijo en un tono diferente de voz: «El rey ha muerto. Vivan el rey y la reina». Al decir eso, dobló una rodilla frente a ellos. El funeral había concluido y, al igual que los asistentes, Ileana tuvo que reconocer con admiración la forma perfecta en que todo había marchado. Para hacer frente a la llegada de los visitantes más distinguidos y a los innumerables familiares, Vladilas se encargó de organizarlo todo. Ileana podía ver su intervención en todo. En el cortejo fúnebre, que fue en extremo impresionante, y en la forma en que, en orden de jerarquía, fueron recibidos y acomodados los reyes y los príncipes de otros países. Todo familiar, sin importar su rango o alcurnia, fue bien recibido y atendido.
Ileana sabía, aunque le disgustaba reconocerlo, que era una tarea difícil y que no la hubiera podido realizar ella sola. Y, sin duda alguna, el primer ministro y los otros miembros del gabinete habrían hecho una verdadera maraña del asunto. Las únicas personas que se mostraron un poco incómodas fueron los viejos generales, que se sorprendieron recibiendo órdenes en lugar de darlas, y que se mostraron muy envidiosos de las nuevas armas y de los soldados de aspecto extraño que las manejaban. Había una cantidad enorme de gente a la que atender en el palacio, pero por un verdadero milagro los chefs, que sin duda alguna recibieron ayuda extra, lograron hacer frente a la situación. Aunque era, desde luego, una ocasión luctuosa, hubo risas ocasionales durante las cenas y conversaciones muy inteligentes. Sentada del otro lado de la larga mesa, Ileana observó a Vladilas, quien había tomado el lugar que su padre solía ocupar, y aunque seguía diciéndose que lo odiaba, tuvo que reconocer que su esposo era un rey muy apuesto. Vestido con el uniforme de comandante en jefe del ejército de Sokala, constituía una brillante nota de color entre el negro sombrío de los dolientes. Ileana, por su parte, detestaba el velo oscuro que tenía que llevar sobre el rostro y el vestido, negro también, que ella pensaba la hacía aparecer como un cuervo. En realidad, era un marco perfecto para la transparencia de su piel y acentuaba las tonalidades dorado-rojizas de su cabello. Además, el verde de sus ojos parecía brillar como esmeraldas, y más de un príncipe de los países vecinos la miró con aire de reproche porque había rechazado su proposición de matrimonio. Un día después del funeral, se encontraba sola en el salón de la reina, descansando de la ardua tarea de despedir a dignatarios y familiares, cuando la puerta se abrió y entró el príncipe Tomilav. Ella sonrió y extendió la mano diciendo: «Me alegra muchísimo que te hayan enviado como representante de tu país, en lugar de un desagradable ministro, como el que envió el gobierno de Hungría». El príncipe Tomilav sabía muy bien que se estaba refiriendo al húngaro, que había hecho muy evidente que su interés no era tanto ofrecer sus condolencias por la muerte del rey Milko, como inspeccionar los cañones y las nuevas armas de guerra que Vladilas había puesto en exhibición. El carruaje, un portacañón en el que condujeron el ataúd del rey hasta la catedral, era diferente a cualquier otro portacañón usado en los países balcánicos. Para asegurarse de que no pasaría inadvertido el hecho de que estaban preparados para la guerra, la explanada del palacio fue ocupada por una gran cantidad de soldados muy bien armados. «Tú sabes, también como yo», dijo el príncipe Tomilav, acercándose a Ileana, que estaba junto a la ventana, «que mi país jamás lucharía con el tuyo, como yo tampoco reñiría jamás contigo». Eso era verdad, y como Ileana comprendía, por la forma en que la había estado mirando todo el tiempo, que el príncipe continuaba enamorado de ella, le dijo con suavidad: «Espero, Tomilav, que siempre seas mi amigo». «No tengo deseos de ser tu amigo», contestó él. «Te amo, Ileana, como no amaré a nadie más. Si solo me hubieras aceptado, yo sé que habríamos sido muy felices». Ileana lanzó un leve suspiro. Se preguntó si en realidad habría preferido casarse con Tomilav y no con el bandido que la había obligado a casarse con él, sin darle oportunidad de rechazarlo. Debido a que sentía que, de algún modo, estaba menospreciando a Vladilas, mostrándose amable con Tomilav, dijo en tono suave: «Ya es demasiado tarde y no hay nada que se pueda hacer al respecto». Ella vio la luz que apareció en los ojos de él. Tomilav extendió la mano para tomarla de ella, diciendo: «Te amo tanto que no puedo dormir pensando en ti. Y cuando supe que te habías casado, hubiera querido pegarme un tiro». «No, no», exclamó Ileana. «No debes hablar de ese modo. Yo me casé con Vladilas para salvar a Sokala, puesto que estábamos en peligro de ser invadidos por Hungría. Todas esas armas en exhibición pondrán un alto a sus ambiciones». «¿Quieres decir que no lo amas?», preguntó el príncipe en voz baja. «¿Me juras que es verdad eso?». «Lo odio»,
contestó Iliana. Pero ahora es mi esposo. Es el rey y no hay escapatoria posible. Mi amor, si solo pudiera llevarte conmigo, qué felices seríamos. Besó su mano apasionadamente. Y como ella lo mirara con una ternura que nunca le había demostrado antes, él exclamó: si alguna vez me necesitas, vendré a ti. Del fin de la tierra si es necesario. Tú eres mi vida, Iliana, y jamás amaré a otra mujer. No debes pensar así, murmuró Iliana con dulzura. Debes tratar de olvidarme. Nunca. Ella suspiró. Yo nunca olvidaré que eres mi amigo. Lo dijo con voz apenas audible y, alentado por primera vez en sus pretensiones, el príncipe Tomislav levantó los brazos y puso las manos en los hombros de ella. Antes que me vaya, Iliana, dijo con voz ronca, y es dudoso que vuelva. Déjame besarte. Iliana titubeó. Se preguntó por qué debía preocuparle ser desleal a un hombre que no tenía ningún interés en su persona, excepto el de usarla como un peldaño para subir al poder. Como si su titubeo lo hubiera convencido de que ella aceptaba la proposición, el príncipe Tomislav la tomó en sus brazos. Pero cuando sus labios buscaron los de ella, Iliana volvió la cabeza a un lado, de modo que solo pudo besarle la mejilla. Te amo, oh mi vida, te amo, murmuró él con voz ronca. En ese momento la puerta se abrió. Ninguno de los dos se había percatado de que Vladilas estaba en la habitación hasta que se acercó a ellos. Cuando llegó a su lado, el príncipe Tomislav soltó a Iliana y retrocedió. Cuando ella miró a su esposo, comprendió que nunca había visto a un hombre tan furioso, ni tan amenazador como él. Le recordó a un halcón o alguna otra ave de presa dispuesta a lanzarse contra su objetivo. «Salga de aquí», le dijo al príncipe Tomislav. «Y si dentro de 15 minutos sigue en el palacio, le juro que lo mataré». La vehemencia de sus palabras pareció vibrar por toda la habitación. El príncipe Tomislav palideció. Con un gran esfuerzo por no perder la dignidad, se dirigió hacia la puerta, la abrió y salió de la habitación. Vladilas permaneció inmóvil mientras el hombre desaparecía. Cuando la puerta se cerró tras él, se volvió hacia Iliana. Aunque ella trató de hacerle frente con aire desafiante, sentía que el corazón le latía desbocadamente, porque el hombre tenía un aspecto en verdad aterrador. «¿Cómo te atreves?», exclamó furioso. «¿Cómo te atreves a permitir que otro hombre te toque cuando eres mi esposa?». Iliana levantó la barbilla. «Una esposa a la que usted eligió solo para satisfacer sus ambiciones», replicó ella. «No tiene ningún derecho a interferir con mis amistades». «¿Llamas a eso amistad?», preguntó Vladilas con desprecio. Mientras la miraba, con su cabello despidiendo reflejos rojizos y sus ojos verdes clavados desafiantes en él, perdió el control sobre sí mismo. La asió por los hombros como el príncipe Tomislav lo había hecho, pero con la diferencia de que los dedos de él se clavaron con violencia en la suavidad de su piel y después la sacudió. La sacudió como si fuera un pequeño animal, hacia atrás y hacia adelante, hasta que los broches se desprendieron de su cabello. Se deshizo el moño que tenía en la nuca, y su cabellera cayó suelta sobre su espalda. Él la siguió sacudiendo hasta que ella quedó sin aliento. Entonces, como ella levantara las manos tratando de librarse de él, Vladilas la trajo con violencia hacia su pecho y dijo furioso: «Si son besos lo que deseas, ¿por qué no besar al hombre que tiene derecho a ellos?». Al decir eso, sus labios descendieron sobre los de ella, e Iliana sintió deseos de gritar a causa del dolor que le produjeron. La besó con aspereza, de forma brutal, y aunque ella deseaba suplicarle que no la lastimara, quedó cautiva e indefensa en el círculo de acero de sus brazos. Como si la suavidad y la inexperiencia de los labios de ella hubieran apaciguado un poco su furia. La boca de Vladilas se volvió más gentil, aunque no menos insistente. Ahora sus besos eran exigentes, dominantes, pero al mismo tiempo había en ellos una ternura que no había estado presente al principio. El dolor que su boca había causado en la de ella cesó. Iliana nunca había sido besada.
No se había dado cuenta de que una mujer podía quedar cautiva en los brazos de un hombre de una forma que hacía imposible no solo moverse, sino hasta pensar. Y aunque ella hubiera querido forcejear con él y apartar sus labios de los suyos, descubrió que la boca de Vladilas provocaba en ella una sensación extraña, diferente a cuanto hubiera sentido nunca en el pasado. No podía explicarlo, pero era como si una enorme ola la hubiera arrastrado y no fuera ya ella misma, sino parte de Vladilas. Pero cuando le pareció que todas las sensaciones conflictivas de su cuerpo se concentraban en sus senos, él la soltó repentinamente. Hubiese caído al suelo si no extiende la mano para detenerse del respaldo de una silla. Sin hablar, sin mirarla siquiera, Vladilas salió de la habitación cerrando con violencia la puerta. Iliana escuchó sus pisadas alejarse por el corredor, hasta perderse en la distancia. Fue entonces que sintió como si hubiera caído en un mar tempestuoso, que la había arrastrado con tanta violencia que le resultaba difícil creer que aún estaba viva, que no se había ahogado en él. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.